es un proceso infeccioso agudo y supurativo que se caracteriza por la presencia de líquido infectado en el oído medio y la inflamación de la mucosa que recubre el espacio del oído medio. Entonces, esta infección se precipita con mayor frecuencia por el deterioro de la función de la trompa de Eustaquio y lo que va a dar lugar a una retención y supuración de las secreciones retenidas. También la otitis media aguda puede estar asociada con una otorrea purulenta si hay una ruptura de la membrana timpánica, y esto son las causas más frecuentes en la otitis. A continuación vamos a hablar de epidemiología. Entonces, la otitis media aguda es mucho más frecuente en los niños que en los adultos. Y se dice que esta incidencia ha disminuido en las últimas décadas. También la mayoría de los casos de otitis media aguda se da en los niños pequeños entre los 6 a 24 meses. Y también dice que esta disminuye después de los 5 años. En un estudio realizado sobre la carga de morbilidad mundial, este estudio fue realizado en el año 2005, se dice que los niños menores de 5 años va a haber un porcentaje de otitis en un 45 a un 60%. En los niños de 5 a 14 años, un porcentaje de un 19 a un 22%. Los niños y adultos entre 15 y 24 años en un 3,1 a un 3,5%. Y en los adultos de 25 y 85 años en un 1,5 a un 2,3%. En conclusión a esto, se puede decir que la incidencia de la otitis media aguda entre los adultos de los países desarrollados probablemente va a ser inferior a un 1% según estos estudios. Microbiología. Entonces, en la microbiología tenemos que en los niños los patógenos bacterianos más comunes son la Moraxella catarrhalis, la Streptococcus pneumoniae y la Haemophilus influenzae. Entre estos, vamos a explicar la Streptococcus pneumoniae, que es una de las causas bacterianas más importantes de la otitis media aguda. Aunque no hay estudios sobre qué serotipo de neumococos tiene más probabilidad de causar la otitis media aguda en adultos, pero en los niños se ha detectado un cambio en los serotipos causante desde la introducción de las vacunas neumocóccicas de 7 y 13 valencia. La vacuna antineumocócica conjugada Prevenar 13 contiene 13 polisacáridos capsulares de Streptococcus pneumoniae. En la actualidad también hay otra vacuna antineumocócica para adultos, pero los polisacáridos son de 23 serotipos. El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo que presenta una cápsula polisacárida, la cual es su principal factor de virulencia. Este patógeno bacteriano es de gran importancia en el ser humano, en el cual produce con frecuencia infecciones. Se dispone de vacunas neumocócicas polisacáridas y conjugadas. En la conjugada, como la Prevenir 13, al unir un polisacárido capsular con una proteína transportadora, consiguen cambiar una inmunidad timo-independiente a timo-dependiente, y a esto hace que sean inmunógenas, o sea que en lactantes a partir de los 2 meses de vida, y que sean capaces de inducir memoria inmunológica, o sea
dosis repetidas de vacuna que aumentan el nivel del anticuerpo y permanecerán durante muchos años. Otra de las ventajas de este tipo de vacuna con respecto a los polisacáridos, como el caso de la vacuna Neumo 23, es que inducen niveles de IgG1 superiores a los niveles de IgG2. O sea, el IgG1 fija bien el complemento de importante, o sea, es algo muy importante para la fagocitosis bacteriana. Esto no van a provocar fenómenos de tolerancia, ¿cómo así? O sea, una hiporrespuesta tras dosis repetidas. Lo que hacen es que producen una inmunidad comunitaria o de grupo al disminuir el estado del portador. Otras tenemos la Moraxella catarrhalis. Esta Moraxella catarrhalis es responsable entre el 3 y el 14% de la otitis media en los niños y es el tercer patógeno más común. Ahora vamos a continuar con los menos causantes. Está el Streptococcus del grupo A y la Mycoplasma pneumoniae. Cuando este Streptococcus produce otitis media aguda, lo que en adultos puede particularmente ser muy fulminante. El Mycoplasma pneumoniae en algunos pacientes con infección del tracto respiratorio debido a este micoplasma va a dar una otitis media aguda concurrente, aunque el papel etiológico de este Mycoplasma pneumoniae es muy incierto. Ahora vienen las causas más raras. Entre esas causas más raras están otitis difterica, otitis tuberculosa y clamidia trachomatis. Ahora vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de una otitis media aguda. Entonces tenemos dos factores. Uno puede ser por disfunción. Y la otra puede ser por obstrucción. Entonces, en esta por obstrucción vemos la trompa de Eustaquio normal, esta que está obstruida, está muy abierta. Entonces, vamos para la parte de disfunción. La disfunción de la trompa de Eustaquio va a inducir unas presiones negativas en el espacio del oído medio, con la falta de aireación y la acumulación del líquido, que esto va a proporcionar un ambiente propicio para ¿qué? Para una otitis media aguda, para el desarrollo de esta, o también una otitis media con derrame. En la obstrucción, cuando hay una obstrucción de la trompa de Eustaquio, esta va a alterar las funciones principales. ¿Cuáles funciones? Protección, aclaramiento de las secreciones, regulación de las presiones en el oído con el objeto de equiparar también las presiones atmosféricas. Y esto es debido a estas importantes funciones que desempeña esta trompa de Eustaquio. El correcto, por decirlo así, funcionamiento de esta es fundamental para mantener la mucosa del oído medio en condiciones normales. Otra función fundamental es ventilar el oído medio para equiparar su presión con la atmosférica. Entonces, el oído medio lo que hace es reabsorber el gas de forma permanente, por lo que si la trompa de Eustaquio no funciona de forma adecuada, se va a ver una situación de presión negativa en el oído medio. Estas situaciones de presiones negativas entre el oído medio va a implicar, por decirlo así, una mayor dificultad en la apertura de la trompa de Eustaquio. Entonces, ese mecanismo lo llamamos retroalimentación o también a veces lo denominamos efecto ventosa. Estos cambios de gas en el contenido del oído medio van a originar cambios en la diferenciación celular de la mucosa respiratoria. Entonces esto va a ocasionar un aumento de las glándulas secretoras del moco, y también estas presiones negativas en el oído medio son observadas en muchas personas cuando tienen tendencia en la acumulación de estas secreciones en el oído medio, por lo que tienen un riesgo aumentado de padecer ¿cuál? Otitis media aguda. Doctores, a continuación observen la imagen y lean el enunciado.
Seguimos con manifestaciones clínicas. Entonces, en estas manifestaciones clínicas lo que puede presentar en un adulto es una infección del tracto respiratorio superior o exacerbación de la rinitis alérgica estacional, y esta va a ayudar a la aparición de otitis media aguda. También puede presentar los adultos una otitis media aguda que puede ser unilateral y asociarse a otalgia, o sea, dolor de oído, y disminución o amortiguación de la audición. El dolor, ¿cómo puede ser? Puede ser leve, puede ser moderado o intenso. También va a haber a veces la membrana timpánica, puede haber ruptura de ella, entonces el paciente puede informar un alivio repentino del dolor, posiblemente acompañado de una tos purulenta. Va a haber pérdida de la audición conductiva, que puede ocurrir debido a la presencia de líquido en el oído medio y puede ser transitoria. Otro de los síntomas, puede haber fiebre alta o malestar general en estos casos. Diagnóstico. Entonces, en diagnóstico es esencial hacer un buen diagnóstico de la otitis media aguda para evitar un tratamiento excesivo con una terapia antibiótica inapropiada. Entonces, la evolución de la presentación clínica del paciente y un cuidadoso examen otoscópico van a ser importantes ¿para qué? Para el diagnóstico correcto. Entonces, en un diagnóstico con otoscopia, entonces en un adulto se va a sospechar una otitis media aguda y van a aparecer estos rasgos típicos en el examen otoscópico. ¿Cuáles rasgos? Membrana timpánica abultada, reducción de la movilidad de la membrana timpánica, opacificación parcial o completa de la membrana timpánica, eritema de la membrana timpánica, y ahí podemos ver en la imagen. Doctores, llegó el momento de interpretar las siguientes imágenes. Ahora, en el diagnóstico diferencial, de la otitis media aguda, vamos a tener las siguientes divisiones. Entonces, está la otitis media con derrame. Esta otitis media con derrame se caracteriza a menudo por la pérdida temporal de la audición conductiva y una sensación de pérdida auditiva. Entonces, si el derrame es crónico, puede haber un precursor tanto en la refracción y la perforación de la membrana timpánica. En este diagnóstico también vamos a incluir a la otitis media crónica. Entonces, esta se diagnostica cuando hay una perforación subaguda crónica de la membrana timpánica que se va a producir por una infección crónica en el oído o también infecciones ocurrentes. Entonces, en esta otitis media crónica puede ser benigno, que se caracteriza por una perforación de la membrana timpánica sin un drenaje acompañante. Pero cuando es otitis media crónica con derrame, quiere decir que hay un drenaje seroso continuo
y va a dar como un color paja, como un color oscuro a través de la membrana timpánica perforada. O también puede ser otitis media supurativa crónica, que en sí la podemos definir con el drenaje drenaje purulento crónico a través de la membrana timpánica perforada. También vamos a incluir a la otitis externa. Entonces, esta otitis externa se va a caracterizar por un canal auditivo doloroso, inflamado y eritematoso, y que va a afectar a una pequeña porción del pabellón auricular. Entonces, ese canal auditivo puede estar parcialmente ocluido por los desechos inflamatorios, pero algo muy importante es que en la otitis externa no hay derrame del oído medio en sí, o sea que la membrana timpánica en la mayoría de los casos va a parecer normal, pero, o sea, normal, sin abultamiento ni retracciones, aunque de una que otras veces se puede encontrar en los pacientes un eritema presente. Y la otra sería infección por herpes zóster. Entonces, en la infección por herpes zóster, este diagnóstico se va a establecer por el desarrollo clásico, que sería como un sarpullido vesicular dermatómico y dolor prodrómico que puede presentar una erupción por varios días. Pues eso más que todo demora como de días y semanas, pero no es que demore mucho tiempo. El herpes zóster también puede aparecer en sí por ausencia de lesiones visibles, lo que va a dificultar el diagnóstico. En otras de las complicaciones de otitis media aguda tenemos el síndrome Este síndrome es caracterizado por una parálisis facial periférica primaria producida por el virus varicela zoster. Clínicamente es caracterizado por erupciones y vesículas a nivel auricular, la parálisis facial y la afectación cocleovestibular. Este síndrome fue descrito por primera vez por el actor que lleva su nombre en el año 1907. En la actualidad se puede considerar una polineuropatía provocada por este virus, y la afectación, por decirlo así, más frecuente son de los pares craneales 5, 7 y 8. Y también está asociada por la presencia como esas vesículas herpéticas localizadas en el área cutánea, inervado, por decirlo así, en el componente sensitivo facial. Entonces aquí podemos ver como en la imagen, cómo va a aparecer clínicamente el paciente, las características. Hay otra complicación poco común que es la mastoiditis. Este es poco común en adultos, pero puede ocurrir por diversos factores. ¿Cuáles factores? Puede ser por el deterioro del estado inmunológico, una anatomía anormal o un tratamiento, por decirlo así, inadecuado, ya debido a un patógeno virulento. La mastoiditis puede ocurrir a cualquier edad, pero es mucho más común en niños que en adultos, y cuando ocurre en adultos mayores puede ser verdaderamente muy grave. Entonces, esta se desarrolla en adultos, se dice que menos del 0,5%, o sea que es muy poco inusual. Los signos y síntomas más característicos de la mastoiditis son fiebre,
dolor de oídos, hinchazón sobre el hueso mastoide que hace que el oído se sobresalga, enrojecimiento y sensibilidad detrás del oído, aquí lo podemos ver muy claro en la imagen, drenaje también del conducto del oído o mareo. Los mareos son poco frecuentes, pero suele pasar ya que está comprimiendo y afectando esta área. Laberintitis. Esta es otra patología muy poco frecuente y da como resultado una infección tanto del oído, puede ser tanto aguda como crónica. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de lo que puede presentar el paciente? Vómito, vértigo, tinnitus y pérdida de la audición momentánea. Y también está la laberintitis serosa, que es, por decirlo así, una condición presupurativa en el que el laberinto va a sufrir cambios inflamatorios y va a estar asociado a otitis media aguda supurativa. Esta no está asociada con una disfunción auditiva o vestibular permanente. Bueno, la parálisis facial es una rara complicación de la otitis media aguda. Entonces, esta se da a través de una propagación directa de la infección del oído medio a través de microdiscos en el canal óseo del nervio facial o el canal de falopio hasta el propio nervio. A medida de que el nervio inflamado se hincha dentro de este canal, va a haber una lesión o compresión que va a dar lugar a la parálisis. Aquí en la imagen podemos ver las fases que va a tener el paciente. Petrositis es otra patología. Petrositis, por decirlo así, aquí podemos ver en esta gráfica, el ápice petroso del hueso temporal también contiene células aéreas y susceptibles a infecciones. Debido a la estrecha relación entre las estructuras neurales y vasculares, va a haber como una inflamación y una infección del ápice petroso, y eso también va a dar lugar a un compromiso neural. Esta inflamación puede extenderse en el canal de Dorelo. ¿En dónde se encuentra ese canal de Dorelo? ¿En qué nervio craneal? En el sexto nervio craneal y en el seno petroso inferior. Y también el ganglio de Gasser, que es un ganglio sensorial. ¿En qué nervio está ubicado? En el nervio trigémino. Y esto va a causar la triada de síntomas conocidas como síndrome Gradenigo. ¿Cuál esta triada contiene? Recto lateral, dolor retroorbital y otorrea. Aunque algo muy importante es que esta clásica triada no se encuentra siempre presente, pero va a haber la presencia de otorrea o como el dolor retroorbital en los ojos, que esto nos va a decir o nos va a levantar como una sospecha de que hay petrositis.
pero esas complicaciones son muy poco frecuentes y son también de la otitis media aguda. ¿Cuáles son esas complicaciones? Están los accesos, que serían accesos epidurales, subdurales y cerebrales. Entonces, cuando hablamos de epidural, nos hacemos referencia de que estos accesos se producen por una consecuencia debido a una erosión de la placa de la fosa posterior. También puede ser resultado de infecciones agudas o crónicas del oído y se representan normalmente con dolor de cabeza. El tratamiento en estos lo más esencial sería el drenaje quirúrgico, y esto se identifica a través de una resonancia magnética o una tomografía computarizada. Y para hablar sobre el otro acceso, que sería el acceso subdural. En este acceso subdural es muy parecido en su presentación clínica a los epidurales, pero esto, la característica son los signos neurológicos que acompañan este acceso, que se producen en el espacio subdural. Se cree que en sí el mecanismo del desarrollo de este acceso subdural es la erosión seguida de una trombosis, una tromboflebitis séptica, y el tratamiento es el mismo que cuando hay una complicación de acceso epidural. Ahora seguimos con el acceso cerebral. Estos accesos cerebrales están seguidos o son consecutivos, por decirlo así, de una infección aguda o crónica, y que esta infección se presenta en el oído y suele también afectar tanto el lóbulo temporal o al cerebelo. Para que este tratamiento tenga un éxito o sea muy eficaz, es importante drenar el acceso cerebral seguido de una erradicación quirúrgica de una infección también en la mastoide. Y algo para el tratamiento quiere decir que es un tratamiento prolongado con antibióticos por vía intravenosa. Ahora seguimos con hidrocefalia óptica. Este es un síndrome poco frecuente. Y ya que esto es debido a un aumento intracraneal y de otitis media supurativa, que también se produce por una ausencia de un acceso cerebral o de meningitis. También otra patogénesis que parece implicar esta complicación es la anormalidad del líquido cefalorraquídeo secundario, por decirlo así, a una inflamación de las meninges. Y hay un caso típico, que es que se produce después de una otitis media prolongada. En el síntoma más común que se presenta es el dolor de cabeza al lado del oído afectado y el papiledema, que también se observa en el examen, y también se va a observar una evidencia de, por decirlo así, de una hidrocefalia. El manejo apropiado va a incluir, uno, manejar la enfermedad del oído, y otro es utilizar medidas para bajar la presión intracraneal. En la trombosis séptica del seno lateral, también la denominamos tromboflebitis sigmoidea. Esta puede ocurrir como resultado de una otitis media aguda cuando hay o se presenta una mastoidite aguda concomitante. Entonces, en el seno lateral o sigmoide va a atravesar una porción posterior que es de la corteza mastoidea, donde finalmente va a formar el bulbo yugular y la vena yugular interna. Entonces, en estos casos el tratamiento va a requerir de antibióticos por vía intravenosas. También es necesario drenar el acceso y indicarle al paciente anticoagulación. Continuamos con tratamiento.
Entonces, los antibióticos van a ser el pilar en el tratamiento de la otitis media aguda no complicada en los adultos. La elección inicial de estos antibióticos va a estar determinada, una, por el conocimiento de los patógenos que sean los causantes más comunes. Y mientras espera la respuesta en esta terapia de estos antibióticos, es muy importante abordar el alivio del dolor en el paciente. Y la mayoría de estos pacientes pueden ser tratados eficazmente con un analgésico, como un antiinflamatorio no esteroideo. La elección del antibiótico inicial, en nuestra elección para esta terapia de primera línea, tenemos la amoxicilina y clavulanato. Entonces, en la mayoría de los adultos la dosis va a ser de amoxicilina de 875 miligramos con clavulanato de 125 miligramos por vía oral 2 veces al día. Cuando se prescribe la amoxicilina de 1000 miligramos con clavulanato de 62.5 miligramos, esto se va a dar para pacientes con bajo peso o que tengan una infección más leve. Cuando se dice amoxicilina de 2000 miligramos más clavulanato de 125, eso se va a prescribir o se le va a mandar a esas personas que tengan un mayor peso y que tengan una infección más grave. En los pacientes sin reacciones graves y que no tienen, por decirlo así, una alergia conocida, una cefalosporina, utilizamos una de las siguientes terapias alternativas de primera línea. Pero antes hay que decir que esta terapia también está implicada si el paciente fracasó al tratamiento con amoxicilina y clavulanato, entonces se le va a iniciar con estas opciones. Las siguientes opciones son cefdinidir de 300 miligramos por vía oral 2 veces al día o de 600 miligramos una vez al día durante 10 días. La otra opción sería cefodoxima de 200 miligramos, se da por vía oral 2 veces al día durante 10 días. También está la cefuroxima, que esta cefuroxima sería de 500 miligramos. De 500 miligramos también se da por vía oral 2 veces al día durante 10 días. Tenemos la ceftriaxona, que esta se da de 1 a 2 gramos por vía intravenosa una vez al día durante 3 o más días. La duración de este tratamiento va a depender de la respuesta clínica y los pacientes deben de ser examinados después de 3 días para determinar si hay necesidad de anexarle un tratamiento. Continuamos con la levofloxacino, que esta levofloxacino va a ser de 500 miligramos, también es por vía oral, se da una vez al día durante 5 a 10 días. La duración también de este tratamiento va a depender, uno, de la gravedad clínica, otra sería la respuesta al tratamiento y solo se debe considerar el uso de esta fluoroquinolona si no hay otra opción disponible. También tenemos la moxifloxacino de 400 miligramos, esta se da también por vía oral una vez al día durante 5 a 10 días. La duración también de este tratamiento va a depender de la gravedad clínica del paciente y la respuesta al tratamiento. También el uso de esta fluoroquinolona, igual que la levofloxacino, se va a dar solamente si no hay otra opción disponible. El siguiente tratamiento es para los pacientes con una alergia grave a los antibióticos beta-lactámicos o que tengan una alergia a las cefalosporinas. Para ello vamos a utilizar doxiciclina o un macrólido y entre estas opciones están doxiciclina de 100 miligramos por vía oral cada 12 horas. Está acitromicina, que esta sería de 500 miligramos, también sería por vía oral una vez al día. Y está la claritromicina de 500 miligramos, que esta sería por vía oral cada 12 horas. En recomendaciones. En estas recomendaciones tenemos unas muy importantes como el uso de antibióticos tópicos. Si estos se van a utilizar, hay que elegir uno sin ninguna ototoxicidad o como los aminoglucósidos. Para esos antibióticos hay que tener muchas precauciones.
También hay que verificar la curación completa de la perforación de la membrana timpánica. Entonces, el paciente debe tomar precauciones adecuadas con respecto al agua. ¿Cuáles precauciones? Una sería no nadar o bucear. Otra sería evitar que entre agua al oído a la hora de bañarse o ducharse. Es decir, utilizar una bola de algodón recubierta de vaselina en el oído para así crear una barrera. En algunos casos, especialmente en episodios muy recurrentes o graves de otitis media aguda, estas perforaciones pueden volverse crónicas.